Buenas tardes, muy estimadas amigas, amigos de los medios de comunicación, muy estimados invitados. Hay una muy justificada exigencia social para que el gobierno transparente todas sus acciones, en particular las relativas al manejo de los recursos públicos. La exigencia es mucho mayor en Veracruz, donde la corrupción llegó a montos y dimensiones extraordinarias. Es por ello que mi gobierno ha decidido transparentar todas sus acciones y presentarnos con regularidad ante los medios de comunicación. El día de hoy informaremos acerca de la crisis financiera que vive el Estado y las decisiones que hemos tomado para enfrentarla. Pondremos especial énfasis en una iniciativa que presentaremos el próximo lunes al Congreso del Estado para solicitar autorización a efecto de iniciar un proceso de reestructuración de la deuda pública. Quiero ser claro y enfático, no se trata de solicitar nuevos créditos, se trata de renegociar los créditos ya vigentes para lograr mejores condiciones de pago, concretamente para tener plazos más largos y tasas de interés más bajas, así como para disminuir el porcentaje de participaciones federales afectadas al pago de estos créditos y liberar reservas. Esto nos permitirá contar con recursos adicionales para enfrentar un déficit presupuestal de más de 21,000 millones de pesos en el presente año. Aún con la reestructuración de la deuda, el déficit no se resuelve. Llevaremos a cabo muchas otras acciones para evitar una crisis mayor. Los cálculos de la Secretaría de Finanzas y Planeación indican que si no tomamos esta y otras decisiones para ajustar el presupuesto, en el mes de abril podríamos entrar en una situación financiera aún más grave y tendríamos dificultades incluso para pagar sueldos. Es por ello que con toda responsabilidad hemos estado trabajando estos primeros 51 días de gobierno para enfrentar esta situación, a la cual nos referiremos nuevamente en esta conferencia. Es una información muy amplia. Muy atentamente solicito a todos que me permitan hacer la exposición y al finalizar responderé las preguntas que quieran formular acerca de este y otros temas. Preparamos una presentación para que sea más gráfica la exposición. Iniciamos. Es una iniciativa de decreto que vamos a presentar el día lunes al Congreso del Estado para refinanciar la deuda pública de Veracruz. El 12 de diciembre de 2016 declaramos que Veracruz se encontraba en situación de emergencia financiera. Administraciones anteriores por más de 12 años incurrieron en graves irregularidades y incurrieron en actos de corrupción que provocaron un severo desbalance en las finanzas públicas. Endeudaron al Estado en condiciones poco favorables para la entidad. Se crearon artificialmente cuentas públicas no apegadas a la realidad. Los financiamientos para inversión pública productiva fueron desviados para otros fines. No administraron los financiamientos adecuadamente. No enviaron reportes ni cuidaron indicadores establecidos en los contratos, lo que ocasionó que varios financiamientos incurrieran en penalidades. Estos indicadores no debieron ser incluidos en los financiamientos, ya que los pagos están garantizados mediante la intercepción irrevocable de participaciones federales y jamás ha habido riesgo de no pago. Estos son algunos elementos que contribuyeron a la crisis financiera que hoy vivimos. Veracruz es el estado con mayor proporción del gasto corriente en el país. 50 de cada 100 pesos son destinados a la operación del gobierno. Veracruz es el segundo estado con mayor gasto en servicios personales, después del Estado de México. Sin embargo, la proporción de recursos destinados a este concepto es de un poco más de 40% en Veracruz y del 20% para el Estado de México, la mitad. La proporción de recursos asignados a servicios personales en Veracruz es el doble del promedio nacional. Ocupamos el primer lugar con el 40.5 y el promedio nacional es del 20.7 de recursos destinados a servicios personales.
Los efectos de este gasto en servicios personales se reflejan en una inversión pública que ha venido disminuyendo año con año. En esta en esta línea se ve el incremento de los servicios personales y en esta la tendencia de inversión pública que creció un poco en 2014 a partir de créditos, bajó notablemente en 2015, que fue año de elecciones, nuevamente en 2016 y nuevamente en 2017. En torno al presupuesto 2017, como todos sabemos, lo presentó al Congreso la administración anterior. No está alineado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018. Tiene un desequilibrio de más de 20,000 millones de pesos, ya que los ingresos no etiquetados no alcanzan a cubrir los gastos de operación. La nómina se encuentra excedida y comprende más de 46% del presupuesto total. Los ingresos no reportan un esfuerzo adicional en recaudación. De haberse aprobado ese presupuesto, el Congreso hubiera autorizado implícitamente que se usaran recursos federales etiquetados para pagar gasto operativo del Estado y con ello regresar a la práctica conocida como licuador, es decir, mezclar recursos de inversión para utilizarlos en servicios personales, sueldos, salarios, aguinaldos. El gobierno actual no caerá en prácticas ilegales y por ello no solicitó al Congreso, pidió al Congreso que no se aprobara el presupuesto en la situación en que se presentó, en las condiciones en que se presentó. Este es un comparativo de la Ley de Ingresos 2016-2017. En 2017 tendremos ingresos por gestión, es decir, ingresos que recaudaremos directamente por casi 9,000 millones de pesos. Y vamos a tener participaciones federales por un poco más de 37,000 millones. Si sumamos estas dos cifras, tenemos 46,000 millones de pesos de recursos de libre disposición, y recursos que el gobierno del Estado puede destinarlos, ya sea a gasto corriente o a gasto de inversión. 46,000 millones de pesos. Pero veamos lo que sucede en los egresos. Estos son ingresos, 46,000. Vamos a la siguiente lámina. Tenemos gasto corriente, 64,742 millones de pesos. Y gastos de capital, 2,940 millones de pesos. Si sumamos estas dos cifras, nos da un total de 67,682 millones de pesos de gasto corriente. Y solamente tenemos para cubrir este gasto corriente 46,200 millones de pesos. Es decir, nos faltan 21,482 millones de pesos para cubrir y otros y subsidios. Subsidios son las transferencias que se hacen a los municipios, a la Universidad Veracruzana, al Instituto de Pensiones del Estado para pagar pensiones y a otros organismos. Entonces necesitamos 21,000 millones de pesos para cubrir el rubro de gasto corriente. Es un déficit enorme que, repito, si no lo resolvemos, en el mes de abril podríamos entrar en una circunstancia realmente muy, muy delicada. Pasamos a la siguiente, por favor. Hay un problema muy delicado que tiene que ver con el pasivo circulante que se comunicó al Congreso en el acerca de la cuenta pública, del tercer trimestre del año 2016. Nosotros encontramos que varias de las decisiones que se tomaron en la etapa posterior a las elecciones fueron decisiones que tenían como objetivo dejar al gobierno entrante una auténtica bomba. Lo hicieron, por ejemplo, en el tema de la basificación. La idea era incrementarnos el concepto de servicios personales en más de 2,000 millones de pesos, basificando a más de 20,000 personas. Adicionalmente, se incorporaron algunos otros conceptos en la cuenta pública para generar la opinión de que el Estado de Veracruz tenía, además de la deuda bancaria y bursátil, una deuda de corto plazo enorme. En el gobierno, tan es así
que en el primer informe trimestral de 2016, el primer informe trimestral 2016 no fue presentado. Es obligatorio para el gobierno cada trimestre presentar al Congreso del Estado un reporte de la situación financiera del Estado. Lo que hicieron es no presentar el primer informe de 2016. El segundo informe tampoco se presentó. Hasta el tercer trimestre, con corte a septiembre de 2016, publicaron los 3 informes, con un incremento anualizado en el rubro de pasivo circulante que pasó de 3.468.7 millones de pesos en septiembre de 2015 a 46.398.3 millones de pesos a septiembre de 2016. Es decir, de repente se revela un incremento de más de 1.200% en el rubro de pasivo circulante del Estado. Este evento calculado para hacer daño motivó que las calificadoras colocaran a Veracruz en la escala más baja de calificación crediticia, a tan solo un nivel de perder definitivamente la capacidad de crédito, para provocar así que ninguna institución del sistema financiero pudiera apoyar a Veracruz hacia el cierre de 2016. Todo lo anterior ocasionó que la calificación de crédito del Estado se desplomara a rangos de emergencia, y que de aplicar las penas y aceleraciones de crédito y en su momento el reclamo completo de los pasivos de largo plazo y los certificados bursátiles, dejaría al Estado en situación de quiebra técnica. Estos lamentables eventos han ocasionado que hasta este momento se hayan ya aplicado algunas penalidades, tales como incremento de las tasas de interés, tan solo en las emisiones bursátiles de 50 puntos base, es decir, medio punto porcentual, cantidad o incremento que parece marginal, que parece poco, pero aplicado a miles de millones de pesos, representa una afectación muy severa a las finanzas de Veracruz. Otro efecto de esta baja en la calificación del crédito es la aceleración de pago de varios créditos, por lo que en algunos casos el gobierno del Estado está pagando para el servicio de la deuda mes a mes el triple de lo que debería pagar. Tal es el caso del crédito simple de Banobras por 1.220 millones de pesos. Igualmente, como consecuencia de este incremento artificial en los créditos de corto plazo en el pasivo circulante, como consecuencia de este registro de pasivo circulante de casi 46.000 millones y la correspondiente baja en la calificación, se inició proceso de vencimiento anticipado de un crédito de Banobras por 1.074 millones de pesos. Es por todo esto que el pasado 30 de diciembre solicitamos al Congreso del Estado, se permitiera a mi gobierno, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, enviar un alcance al proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2017, en el que se establezcan techos de gasto por dependencia y se considere un drástico ajuste que permita lo siguiente: primero, equilibrar el presupuesto de egresos a millones de pesos, se correría el grave riesgo, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, de validar las prácticas del pasado y caer en una situación de ilegalidad, reconociendo un déficit estructural que inevitablemente induce el desvío de recursos federales etiquetados para cubrir el gasto operativo del Estado. El Congreso del Estado aprobó un artículo segundo transitorio en el presupuesto, en el que se señala que, textualmente, el decreto de presupuesto de egresos permitirá al gobernador del Estado, en un plazo que no exceda de 90 días, presentar la distribución por objeto del gasto y su clasificación económica a detalle, los cuales deberán precisar el ajuste al gasto que se aplicará en el ejercicio fiscal 2017. Con esto se están sentando las bases para iniciar un equilibrio fiscal, pero el déficit sigue. En congruencia con lo anterior, se instruyó a la Secretaría de Finanzas y Planeación la aplicación de las siguientes líneas. Primero, para resolver el problema que enfrentamos en el mes de diciembre de pasivos de corto plazo por casi 10.000 millones de pesos, sin tener recursos del propio gobierno para enfrentarlos, pasivos fundamentalmente vinculados a pago de sueldos, de prestaciones, de aguinaldos,
y de mantener la operación de las áreas sustantivas del gobierno, sobre todo hospitales y servicios de seguridad. Acudimos al mercado a solicitar préstamos de corto plazo para solucionar el problema de liquidez inmediata, 4.300 millones de pesos en 2 créditos, uno con Interacciones y otro con Banorte. Estos créditos serán transparentados en la página de la Secretaría de Finanzas a partir del próximo lunes. Se publicarán tanto los contratos como la aplicación específica de cada uno de estos créditos. Instruimos a la Secretaría también plena transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos, un drástico ajuste al gasto corriente del Estado sin afectar programas sociales, salud, educación, desarrollo social y seguridad pública, una reestructura y refinanciamiento de la deuda de largo plazo que iniciaremos si el Congreso tiene a bien aprobar el decreto que vamos a presentar como iniciativa el próximo lunes, una revisión y validación de pasivos de corto plazo y un programa estatal de incremento de ingresos y fortalecimiento de recaudación local. ¿Qué más hemos hecho? Hemos elaborado el Plan de Emergencia e Innovación Financiera para el Estado de Veracruz. Ajustamos en el 4º trimestre para corregir el registro de los pasivos circulantes en el cierre de la cuenta pública de 2016. Eliminamos restricciones innecesarias y destinos etiquetados en el impuesto sobre la nómina. Negociamos con el SAT la no aplicación de créditos fiscales en tanto se concilian pasivos institucionales. Al SAT, el gobierno del Estado de Veracruz le debe 13,000 millones de pesos y a partir del mes de enero el SAT empezaría a descontarnos 1,000 millones de pesos para cubrir esta deuda. Logramos negociar con el SAT para que no empiece el descuento hasta que no se concilien los pasivos. Logramos también eliminar la basificación de las plazas que hubieran ocasionado, como ya lo señalé, un gasto adicional en 2017 de más de 2,000 millones de pesos en servicios personales. Logramos también aprobar la ley local de disciplina financiera. Logramos un adelanto en participaciones ante la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Coordinación, una aportación extraordinaria de la Secretaría de Hacienda para poder cerrar el año 2016. ¿Qué más hemos logrado en estos 51 días? Una negociación de waivers con los acreedores para evitar más penalidades por incumplimiento de obligaciones de no hacer. Hemos tenido reuniones de acercamiento con todos los bancos para presentar el plan de emergencia financiera e innovación financiera para el Estado de Veracruz. Nos hemos reunido con las calificadoras y con el representante común de los tenedores bursátiles para presentar el plan de emergencia e innovación financiera. Hemos elaborado el proyecto de decreto que presentaré el lunes ante la legislatura para el refinanciamiento de la deuda pública del gobierno. El ajuste presupuestal empezó en la oficina del gobernador con un 20% de ajuste y lo vamos a llevar a 40% a partir del mes de febrero. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta situación tan compleja? Los bancos acreedores comenzaron a activar fue más que rebasado al publicar el tercer informe trimestral de cuenta pública en octubre pasado, informe en el que les comentaba que se registraron como pasivo de corto plazo, como pasivo circulante, 46,000 millones de pesos. Al registrar un pasivo de esta magnitud, inmediatamente se empezaron a aplicar penalidades al gobierno del Estado. Los eventos de incumplimiento han encarecido la deuda de Veracruz por la aplicación de penas, como son sobretasas en algunos créditos, penas monetarias y retención adicional de participaciones federales que en conjunto afectan la liquidez del Estado para cubrir sus gastos. ¿Qué fue lo que hicimos frente a esta situación? Revisamos esta deuda de 46,000 millones, este pasivo circulante de 46,000 millones, y encontramos que buena parte no era pasivo, que había sido solamente un registro en el reporte de cuenta pública del tercer semestre de 2016, un registro para hacerle daño a la administración entrante, es decir, para hacernos daño a los veracruzanos. ¿Por qué razón? Porque al aparecer como reporte oficial del gobierno
una deuda de 46,000 millones de pesos. Como les decía, las agencias calificadoras bajaron de inmediato la calificación crediticia de Veracruz, los bancos nos subieron las tasas de interés, se generaron penalidades, pagos anticipados, es decir, fue una bomba que le dejaron al gobierno en materia financiera para provocar una crisis aún mayor que la de que ya de por sí nos estaban dejando. Esta situación la enfrentamos de inmediato. A partir del 1 de diciembre que detectamos estos asientos contables que fueron alimentados en el sistema sin el debido respaldo, y cuáles son estos respaldos que requieren un asiento contable para registrarse como deuda. Primero, que las presuntas deudas se hayan generado con requisición válida del área usuaria correspondiente, que de origen se hubieran presupuestado, que por ende se hubiera licitado el bien, servicio u obra pública de conformidad con la ley de adquisiciones, que por tanto se hubiera emitido un fallo a favor de algún proveedor o contratista, que se hubieran generado las facturas correspondientes, que se hubieran recibido los bienes, servicios u obras públicas a satisfacción del área requirente y luego entonces que se hubiera generado un recurso de vengado no pagado que pudiera entonces contabilizarse. Ante este escenario, nos dimos a la tarea de convocar a todos los bancos acreedores, calificadoras de crédito, tenedores de certificados bursátiles del Estado, para que acompañados del Gobierno federal, particularmente de la Secretaría de Hacienda y de Banobras, se les explicara a detalle esta situación. Hemos consensado ya con las autoridades locales y federales que en el informe del cuarto trimestre de gasto público, este pasivo circulante de 46,000 millones de pesos que no se encuentra documentado con los soportes de acuerdo a la ley, se segregue en una cuenta de orden y se practique una auditoría a fondo para determinar caso por caso la procedencia o no de cada pasivo que ahí se contiene. Se ha determinado que los pasivos que están realmente comprobados como tales, acreditados como tales, ascienden a 4,000 millones de pesos aproximadamente. Para analizar el resto, se creará una comisión de transparencia que verificará y validará cada presunto adeudo hasta determinar su verdadero estatus y en los casos que con base en la ley y de acuerdo a los procedimientos y normas establecidos se acredite fehacientemente un adeudo del Estado para con alguna persona física, moral o institución pública, este adeudo procederá a registrarse debidamente y encontrar una fuente de financiamiento presupuestal para su pago. Lo que el gobierno del Estado deba, lo va a pagar. Lo que no deba, no lo va a pagar. Y la persona que haya registrado un adeudo sin tener sustento, lo hemos señalado ya, será denunciada ante la Fiscalía General del Estado. Perfil de la deuda actual. Al mes de diciembre de 2016, el gobierno del Estado de Veracruz tiene un adeudo entre créditos bancarios y emisiones bursátiles de 47,036 millones de pesos. El 74% de estos financiamientos corresponde a créditos simples con la banca comercial y de desarrollo. El resto de los financiamientos son emisiones bursátiles en la bolsa dichos créditos, el porcentaje de participaciones federales afectadas para el pago de estos empréstitos es superior al 67%. ¿Cuál es nuestro costo de la deuda pública? Veracruz tiene uno de los costos más altos de deuda a nivel nacional, el 7.2% contra un promedio de 5.5%. Al costo de 7.2% deben sumarse las penalidades en las que se ha incurrido por haber violentado las obligaciones de hacer y no hacer estipuladas en los contratos de los financiamientos. Nuestro comparativo de deuda contra otras entidades es también muy delicado. La deuda de Veracruz es 124.5 veces más de lo que recibe anualmente de participaciones federales. Es el perfil de nuestra deuda actual, viene detallado cada una de las bursatilizaciones y los créditos que tenemos vigentes, que como ya les dije, ascienden en total, sumadas bursatilizaciones y créditos bancarios, a más de 47,000 millones de pesos.
Hay una situación actual apremiante en algunos créditos. De los 21 créditos que el Estado tiene contratados, a manera de ejemplo mencionaremos el caso de los créditos contratados con Banobras, en los que encontramos ya 4 situaciones apremiantes. La siguiente lámina, por favor. La otra. ¿Qué pasa con estos créditos de Banobras? Desde el mes de agosto de 2016 a la fecha, Banobras ha estado cobrando 3 mensualidades en cada mes de vencimiento, una normal y 2 más por aceleración de un crédito. ¿Por qué? Por haber incurrido en una penalidad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Solicitamos al banco el reintegro de estos pagos adicionales a la fecha y le pedimos también que en lo sucesivo se cobre solamente la amortización del mes correspondiente sin el efecto de la aceleración. Existe también un crédito de fondos federales, de los cuales el 75% se reserva para pagar aguinaldos en el mes de diciembre y el 25% restante para el pago del servicio de la deuda. Sin embargo, en la actualidad solo se ocupa una parte de este 25%, por lo que solicitamos a Banobras que el remanente sea reintegrado. Los créditos incluyen indicadores, como son calificaciones de crédito mínimas, así como indicadores de balance operativo, de pasivos, de nómina, de gastos operativos y de ingresos propios, entre otros. Para el cierre fiscal 2016 no podrán ser cumplidos y generarán más penalidades, por lo que se ha solicitado a Banobras y a todos los bancos un waiver o dispensa de 180 días para que todas las obligaciones de no hacer que se están incumpliendo no apliquen en tanto se lleva a cabo el proceso que nos permita dar la cura adecuada o el financiamiento respectivo. Hay un caso que es realmente reprochable, lamentable, y que nos da una idea hasta dónde se pudo actuar en contra del interés de los veracruzanos. Se obtuvo un crédito de 533 millones de pesos para construir el penal de Medellín y un observatorio astronómico. Ninguna de las 2 obras se construyó. El dinero fue entregado al gobierno de Veracruz. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hoy Banobras, que le dio el crédito a Veracruz, está pidiendo que paguemos los 533 millones de pesos en una sola exhibición. Esto sería absolutamente imposible para el gobierno en este momento, en que nos encontramos con dificultades incluso para pagar sueldos. Así como estos ejemplos, Banobras cuenta con 20 créditos más, el Estado, cuenta con 20 créditos más con diversas instituciones y cada uno coloca al Estado en una posición complicada. Se corre el riesgo incluso de que si no refinanciamos la deuda y no quitamos algunas de estas penalidades por hacer o no hacer, nos podrían exigir el pago de alrededor de 12,000 millones de pesos en una sola exhibición, lo cual significa 4 meses de participaciones federales del Estado. Hay algunos elementos adicionales. Las emisiones bursátiles tienen condiciones excesivas y leoninas de hacer o no hacer, que tienen sometido al Estado en incumplimientos y penalidades. Esto es innecesario, ya que los financiamientos están garantizados con la intercepción irrevocable de participaciones y si el gobierno del Estado no las cumple, de inmediato se incurre en penalidades y esto se refleja en un mayor costo de la deuda. Aún así, las condiciones de hacer y no hacer prevalecen y de violentarse, como ya lo he comentado, ocasionaría que aceleren o se cause el vencimiento anticipado de estas bursatilizaciones y de los demás créditos, ya que todos están relacionados. Se genera un efecto dominó que implica la posibilidad del reclamo de los créditos por hasta 47,000 millones de pesos de manera inmediata. Esto significa la totalidad de los ingresos de aportaciones federales de 2017, es decir, implicaría todos los recursos que se ministran a los municipios, al sector educativo, seguro popular y aportaciones de seguridad pública. ¿Cuáles son algunas de estas condiciones de hacer y no hacer más graves? La primera, por ejemplo, ya la mencioné, el Estado no puede sobrepasar 4,400 millones de pesos en pasivos circulantes al cierre de 2016. Ya hicimos este ajuste y bajamos de 46,000 a 4,400 y el resto lo pusimos en cuentas en revisión.
Segundo, el Estado no puede adquirir créditos por montos superiores a 500 millones de pesos, cuando, como todos sabemos, tenemos un rezago de más de 12 años en el desarrollo de infraestructura para servicios básicos a la población, como son educación, salud, seguridad, infraestructura urbana, infraestructura carretera. 3. El Estado no puede disminuir su calificación de crédito ni un nivel más en comparación a la reportada al cierre de 2015, lo cual, si no se reestructura, es 100% seguro que ocurre en el primer trimestre de este año. De activarse cualquiera de las cláusulas mencionadas, considerando las condiciones actuales de la deuda de largo plazo, el Estado caería en un esquema de quiebra técnica. Por ello, es imprescindible comenzar de inmediato el proceso de reingeniería financiera del Estado, iniciando con la reestructura y refinanciamiento de la deuda de largo plazo. La estrategia para el refinanciamiento tendría 3 fases. La primera, necesitamos mejorar la calificación crediticia del Estado. Con las acciones que ya les he comentado que realizamos en el mes de diciembre y lo que va de enero, esperamos que las calificadoras mejoren la calificación de crédito de la entidad y la regresen a grado de inversión, es decir, BB.mx. Segunda fase, que sería la primera ronda de refinanciamiento. Será un esfuerzo para refinanciar la totalidad de la deuda del Estado, utilizando las garantías de pago oportuno y el instrumento de refinanciamiento garantizado, para lograr eliminar las condiciones de hacer y no hacer que tienen estrangulado al Estado, obtener de 5 a 6 años con pago de capital incrementales, es decir, tener una etapa inicial, una vez que se haya refinanciado la deuda, en la cual paguemos intereses y una parte del capital que se va incrementando en los primeros 5 o 6 años. Tercero, llevar la deuda hasta 30 años de plazo, para lo que la participación de Banobras es fundamental. Cuarto, bajar la tasa promedio de los créditos. Se tiene programado llevar a cabo este refinanciamiento con créditos bancarios en un plazo no mayor a 90 días a partir del momento en que el Congreso del Estado nos diera su aprobación. Lograríamos así elevar la calificación crediticia de Veracruz a rango A, y esto nos permitiría pasar, en su caso, a una segunda ronda de refinanciamiento. ¿Cuál es el escenario preliminar para la primera ronda de refinanciamiento? En base a nuestra experiencia, un Estado como Veracruz, calificado como BB negativo, podría lograr una tasa TIE más 1.65 o TIE más 1.9, inferior a 7.2, que es lo que actualmente estamos pagando. Asimismo, esperamos que en el corto plazo el Estado de Veracruz regrese a una calificación de grado de inversión BBB, en cuyo caso se podría refinanciar de nuevo la deuda. La tasa de interés es indicativa, pero se buscaría la mejor tasa de mercado, certificada ante notario, utilizando métodos internacionalmente reconocidos, tal como la subasta inversa y ofertas en sobres cerrados. Los beneficios de refinanciamiento serían, sin limitar, primero, podría llegar hasta más o menos 2,000 millones de pesos anuales, es decir, tendríamos un ahorro de casi 2,000 millones de pesos anuales a partir de este mismo año. También lograríamos un ahorro sustantivo en el pago de intereses y liberaríamos casi la mitad de participaciones federales comprometidas, cifra que actualmente es de 67.3% del total. Por último, en la presente administración se estarían liberando reservas de hasta 300 millones de pesos, dependiendo de las condiciones que soliciten las instituciones financieras. En conclusión, el Estado de Veracruz cuenta con deuda de largo plazo en montos superiores a los 47,000 millones de pesos, contratada con Banobras, bancos comerciales y además algunas emisiones bursátiles. Estos financiamientos tienen tasas altas, aforos desproporcionados, condiciones de penalidad exageradas o plazos muy cortos también. Por lo anterior, es indispensable eliminar la deuda pública actual y sustituirla con una nueva, contratada en mejores términos y mejores condiciones para el Estado. Puedo anunciar a ustedes que la Secretaría de Hacienda está totalmente de acuerdo en el programa y que hemos recibido el ofrecimiento de voz del propio secretario de acompañarnos en este proceso de reestructuración,
si el Congreso del Estado autoriza que lo llevemos a cabo. Señalar también que es indispensable hacerlo, que de no hacerlo, la crisis financiera de Veracruz se agudizaría. Y reitero, en el mes de abril, a más tardar en abril, empezaríamos una etapa en la que no tendríamos recursos ni para pagar completos los sueldos, las prestaciones adicionales a los sueldos, las pensiones. Es una situación realmente de emergencia. La hemos enfrentado con toda responsabilidad. Logramos resolver los problemas de diciembre a base de un gran esfuerzo, a base de un trabajo muy sólido, muy serio, pero es una situación que no está resuelta de manera definitiva. Si en diciembre hubiéramos negado a nuestros trabajadores la posibilidad de obtener sus sueldos, sus aguinaldos, simplemente el efecto de no pagar se hubiera traducido en tener que cerrar todos los hospitales, en tener que cesar la actividad de la policía al 100% y a partir de enero encerrar todas las escuelas de Veracruz. Quienes clamaban porque no se pagaran los sueldos, porque no se pagaran los aguinaldos, o que lo hiciéramos sin solicitar créditos, realmente lo que querían era que Veracruz entrara en una situación de crisis social que pudimos evitar. Además, hubiera sido tremendamente injusto que a las trabajadoras de los hospitales, a las enfermeras, a los médicos, a los policías, a los maestros, a los burócratas, no se les pagara lo que ya habían laborado. Por esa razón, tuvimos que acudir a créditos en el mes de diciembre, le pagamos a todos lo que le teníamos que pagar y hoy estamos solventamos esta crisis, pero estamos enfrentando lo que sigue de la crisis. Se adiciona a todo lo que teníamos que pagar el pago del crédito de corto plazo que se tiene que liquidar este mismo año. Es una cantidad muy importante que tendremos que pagar mes a mes. Esa es la situación que estamos enfrentando. Tenemos que decirle al pueblo de Veracruz con toda claridad que nos fue heredado un estado en quiebra y que para resolver esta situación estamos tomando las decisiones que se deben tomar, decisiones sensatas, decisiones pensadas, decisiones calculadas, decisiones para las que se requiere valor. Venir a explicarle al pueblo de Veracruz la situación en que estamos es un acto de responsabilidad. Yo me comprometí a actuar con honestidad y con transparencia y actuaré siempre de esa manera. Antes las cosas se hacían a espaldas de los veracruzanos. Hoy las cosas se hacen viendo de frente a los veracruzanos y explicándoles con claridad cuál es la situación. Muchísimas gracias y si hubiera alguna pregunta estoy a la orden. Gobernador, preguntarle nada más dos cosas. ¿Se insistirá en la exigencia de castigar a los responsables de esta situación que vive Veracruz? Y dos, pues si tiene alguna información adicional sobre los medicamentos clonados. Si les parece bien, vemos este tema primero y vamos después a los demás temas. A ver, la decisión de castigar a quienes llevaron a Veracruz a esta circunstancia está presente y yo he sido el principal promotor de aquí. Las presenté a lo largo de los años y particularmente el 3 de abril del año pasado presenté una denuncia con datos muy concretos que permitieron a la Procuraduría General de la República dictar orden de aprehensión contra Javier Duarte y parte de sus cómplices. Esa fue la razón por la cual Duarte dejó el gobierno del Estado. Hoy la tarea de detener a Javier Duarte es de la Procuraduría General de la República en el ámbito nacional e internacional y de mi gobierno en el ámbito del Estado de Veracruz. Todos los días, absolutamente todos los días, llevamos a cabo reuniones de trabajo con los responsables de seguridad y con los responsables de Fiscalía del Estado para tratar de obtener más datos acerca de la ubicación de Javier Duarte y de sus cómplices. Los datos que no nos son útiles a nosotros por referirse a otros estados del país o a otros países, el mismo día se los proporcionamos a la Procuraduría General de la República, con la que mantenemos una estrecha comunicación. Se ha empezado ya a actuar en los casos que pudo actuar la Fiscalía General del Estado. Recordemos que todos los expedientes fueron atraídos por la Procuraduría General de la República y solo en casos específicos
como el que ha sido dado a conocer ayer o antier, han sido detenidas ya personas, en este caso una persona, acusada de desviar 2.300 millones de pesos del Seguro Popular, es decir, dinero que debió destinarse a las clínicas y hospitales. La decisión de actuar contra los responsables está vigente todos los días y cada día le metemos todo el interés, todo el empeño, no solo para detenerlos, sino también para que devuelvan lo robado. Y ahorita vemos el otro tema, Rocío. Gobernador, buenas tardes. Solo para precisar la información, en caso de que se apruebe por parte del Congreso local, ¿sería una contratación de un crédito de 21,000 millones de pesos? Si es así, ¿en cuánto tiempo se pagaría? ¿A cuánto incrementaría la deuda del Estado de Veracruz? Perdón, no entendí. Si en caso de que se lo apruebe el Congreso local, ¿se contrataría un crédito de 21,000 millones de pesos? No, nunca hablé de contratar crédito. A ver, quiero volver a repetir, mejor leo este párrafo. Quiero ser claro y enfático. No se trata de solicitar nuevos créditos, se trata de renegociar los créditos ya vigentes para lograr mejores condiciones de pago, concretamente para tener plazos más largos y tasas de interés más bajas, así como disminuir el porcentaje de participaciones federales afectadas al pago de dichos créditos y liberar reservas. Yo no hablé nunca de contratar nuevos créditos. Señor gobernador, buenas tardes. Nada más para precisar, la Federación, el gobierno de Enrique Peña Nieto, no dispuso nada extra para apoyar esta crisis financiera al Estado. Usted insistió desde un principio que se apoyara. Usted ya recurrió a estos créditos y lo que anuncia el nuevo decreto, ¿no hubo un apoyo extra especial o una preocupación en especial del presidente para el Estado de Veracruz? Quisiera que aclarara, por favor. No la hubo. Hubo un ajuste en las participaciones y aportaciones, se ajustó el cálculo de aportaciones y participaciones, o participaciones y aportaciones, se hizo un ajuste en este cálculo y resultó de este ajuste, de este análisis que hicimos nosotros, que la Secretaría de Hacienda nos debía un poco más de 1,000 millones de pesos y estos 1,000 millones de pesos nos fueron pagados en el mes de diciembre. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda autorizó que nos adelantaran participaciones del mes de enero y el 2 de enero recibimos 2,100 millones de pesos de participaciones para el gobierno del Estado y 500 millones de pesos para los municipios. Esos fueron los apoyos que recibimos de la Federación. Gobernador, buenas tardes. Con esta, mencionaba que a algunas dependencias se les va a fijar un tope salarial. Con esta reestructuración que se pretende hacer, ¿se elimina entonces la intención o la petición que tenía la Universidad Veracruzana para que se le incremente el presupuesto, por una parte? Y por otro, si se tiene pensado un plan B con el Congreso local sobre esta propuesta que se le va a hacer, tomando en cuenta que hace poco los diputados de oposición pues nulificaron la intención de reducir los regidores en los diferentes municipios. Si se tiene pensado un plan B para esa acción. Muchas gracias. A ver, el techo de gasto para cada dependencia, es decir, cada dependencia sabrá hasta cuánto puede gastar. De hecho, en el presupuesto autorizado hay un techo de gasto, sin embargo, pedimos al Congreso 90 días para presentar un alcance, un comentario a este presupuesto y poder ajustar el presupuesto a las condiciones reales financieras de Veracruz. En el caso de la Universidad Veracruzana, yo lo he implementará un poco. Es el caso concreto de la Universidad Veracruzana. Todas las demás dependencias ajustarán su gasto. Y con respecto al otro tema, si se tiene pensado un plan B en cada caso. Perdón, el plan B. Mire, yo confío en la responsabilidad de los legisladores. Este es un tema en el cual no se puede decir que no. Digo, ellos, claro, tienen toda la posibilidad de decir que no si así lo determinan. Sin embargo, ¿quién puede negarse a renegociar, a autorizar que se lleve a cabo una renegociación de créditos para ampliar plazos y para bajar tasas? Esto, además de ser indispensable, es sumamente positivo para Veracruz. Vamos a pagar menos en un momento en que las tasas de interés han ido al alza por las condiciones económicas del país y que estamos realmente con una astringencia de recursos total. El Congreso lo sabe perfectamente bien y nosotros hemos ido al Congreso a platicar con ellos para explicarles esta situación. Yo espero que el Congreso, todos, entiendan la situación y que tengamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Este no es un tema de partidos, este es un tema que tiene que ver con la vida de Veracruz. Yo quiero plantear
con mucha claridad, porque luego no se entiende este tema del déficit, de lo que falta, etcétera. Les decía, en el mes de diciembre, cuando tomé posesión, había en la Tesorería del Estado un poco más de 300 millones de pesos. Y teníamos que pagar en diciembre 10,000 millones de pesos. Nos faltaban 9,700 millones de pesos. ¿Qué hubiera pasado si no pagamos? Simplemente hubiera sido el caos, absolutamente. Y además, el caos a partir de protestas totalmente justificadas, porque había que pagar sueldos, había que pagar prestaciones, había que pagar aguinaldos, pero también había que mantener operando los hospitales, había que mantener operando la policía, había que mantener operando las instituciones de gobierno que tienen a su cargo tareas sustantivas en Veracruz. Lo que hicimos fue un gran esfuerzo para solventar esa situación y en diciembre no tuvimos ningún problema de tipo social derivado de la falta de pago del gobierno del Estado. Pero ¿qué pasaría si nosotros en el mes de abril o mayo dejamos de pagar, por ejemplo, salarios? Pues tendríamos que dejar de pagar, no digo que vaya a suceder, quiero ser muy claro, pero si llegáramos a una situación deficitaria en el presupuesto en el mes de diciembre, en el mes de abril, pues simplemente no podríamos, no es falta de voluntad, es que no tendríamos dinero en las cajas del gobierno y no podríamos pedir más créditos, porque de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, los créditos que se piden no pueden ir destinados a servicios personales, es decir, a sueldos, tienen que destinarse a inversión pública productiva. Tenemos pues que hacer un ajuste para evitar que esta situación de crisis se presente. ¿Cómo se expresa una situación de crisis derivada de la falta de pago de sueldos? Simplemente se expresa en el freno de las actividades sustantivas del gobierno. Si le dejas de pagar a la policía deja de prestar servicios. Si le dejas de pagar a médicos y enfermeras, los hospitales se cierran. Si le dejas de pagar a maestros, se cierran las escuelas. Entonces, esa es la consecuencia de una crisis. Y hay que ver las crisis no en términos de números, hay que verlas en términos de su reflejo en la realidad social. Y lo que estamos enfrentando es un problema que tiene que ver solamente con la parte visible, que es la parte de sueldos, la parte de salarios, la parte de operación normal del Estado. Pero no estamos considerando aquí temas sustantivos como el hecho de que el presupuesto de egresos de Veracruz tiene 0 pesos destinados a obra, 0 pesos, en un Estado que tiene un déficit estructural brutal. Vean las condiciones de los hospitales, vean las condiciones de las escuelas, vean las condiciones de las carreteras. Por eso, nuestra insistencia con el gobierno federal en que el gobierno invierta más en Veracruz, y vamos teniendo éxito en esta tarea. Muy recientemente estuvo el secretario de Comunicaciones en Veracruz, hace apenas unos días, y logramos acuerdos muy importantes con la Secretaría de Comunicaciones para que el gobierno federal sustituya este enorme hueco que deja el gobierno de Veracruz al no tener recursos para invertir. Entonces, no veamos solo, no lo digo usted, sino los veracruzanos en general, veamos el problema en su dimensión total, no el problema solo de no pagar sueldos, el problema de no tener para bachear una carretera. Esos son los niveles. ¿A qué grado va a llegar el recorte de personal en el gobierno del Estado? Y si ya se ha tenido alguna idea de bajar los salarios, además de que me gustaría saber cuántos aviadores han detectado en lo que va de su administración. Gracias, Walter. No se ha terminado el proceso de ajuste, es un proceso que terminará a finales de este mes y que debemos reportar al Congreso a más tardar a finales del mes de marzo. Es decir, nosotros nos dimos un plazo de un mes, un plazo interno. Estamos todavía en el proceso de entrega-recepción, el proceso de entrega-recepción termina la próxima semana, es un mes a partir de diciembre, sin embargo se atraviesa un mes de días hábiles, 30 días hábiles, se atravesaron días inhábiles a partir del 15 de diciembre y por esta razón no se ha concluido el proceso de entrega-recepción. Una vez que concluya este proceso podremos ir más a fondo en el análisis de las nóminas de cada dependencia y hacer los ajustes correspondientes. Yo quiero decir que los ajustes de personal han sido realmente muy pequeños. Yo lamento cada trabajo que se pierde. Como gobernador del Estado preferiría anunciar que hay trabajos en el gobierno. Hoy lo que tengo que decir es que tenemos que actuar con responsabilidad y yo no puedo de ninguna manera consentir que tengamos en el gobierno aviadores, que tengamos en el gobierno personas que cobran sin trabajar y que por otra parte tengamos un déficit en medicinas, por ejemplo. Es decir, el dinero que utilizas para pagarle a un aviador es dinero que debes destinar a pagar medicinas.
Lo estamos haciendo de esa manera y una vez que esté concluido todo este análisis, todo este ajuste, lo informaremos a la opinión pública, pero de ninguna manera, los trabajadores, los que realmente trabajan, se verán afectados. Hasta hoy no tenemos un análisis terminado. Cuando se termine el análisis lo daremos a conocer. Gobernador, buenas tardes. Iván Sánchez. Señor, preguntarle dos cosas. Una, cuando en el sexenio de Duarte, cuando se hablaba justamente de reestructurar deuda, de refinanciar deuda, pues en realidad terminaba siendo nuevos créditos que iban a parar, pues a afectar las finanzas del Estado veracruzano. Y ¿qué diferencia hay entonces con esta situación y con lo que usted está diciendo? Y otra cosa, preguntarle, entiendo que quiera tratarlo después de que se terminen las preguntas, porque es otro tema, pero espero que sí lo responda. Se habla de 3 oaxaqueños, 3 personas originarias de Oaxaca, desaparecidas durante los días de los saqueos, que iban acompañadas de una 4ª persona, la cual podría ser posiblemente la persona que falleció en el Coyol a balazos. ¿Qué información tiene al respecto? En lo primero, la diferencia es que yo no soy Javier Duarte. Yo soy un agente honorable y se presenta frente a los medios y explica todo lo que tengan que explicar. Si yo fuera a solicitar nuevos créditos, le pediría al Congreso autorización para solicitar nuevos créditos. En este caso, la iniciativa de decreto que voy a presentar al Congreso del Estado no se refiere de ninguna manera a contratar nuevos créditos. Es una iniciativa para refinanciar la deuda que ya existe, tanto la deuda bancaria como la bursatilización. Y respondo la pregunta un poquito después. Gobernador, dos preguntas. Una, hablaba usted de que hay la necesidad de ampliar el ajuste en el gasto corriente. Hablaba que inicialmente fue del 20% y se ampliará hasta el 40%. ¿Cómo se traduce este ajuste de manera general a lo que refiere usted? Es una pregunta. Dos, lo veo muy confiado en que el Congreso le vaya a aprobar esta iniciativa de decreto y también le veo con mucha confianza de que los bancos van a tener respuesta positiva. ¿Qué garantía hay de que esto vaya a salir adelante esta iniciativa de usted en ese sentido? Gracias. ¿Cómo se expresa el ajuste en el gasto? Me refiero, por ejemplo, a la oficina del gobernador. La oficina del gobernador, al llegar, tenía algo así como 370 personas en nómina. Hicimos un análisis y prácticamente la mitad no laboraban, solamente cobraban en la oficina del gobernador y los dimos de baja. Segundo rubro de gasto muy importante en la oficina del gobernador, lo relativo a transporte aéreo, 280 trabajadores en el área de servicios aéreos del gobierno del Estado, definitivamente un gasto absolutamente innecesario. Se hizo un ajuste de tal forma que hoy el número de trabajadores son los que corresponden o los que se requieren en el área de servicios aéreos. Tercero, el gobernador no vive en la Casa Veracruz, vive en un hotel que paga el gobernador en la parte de atrás de Palacio. El gobernador no usa el avión del gobierno, vuela en vuelo de línea. Eventualmente, cuando es indispensable, uso el avión de gobierno, cuando no hay otra vía para comunicarnos. En el área de servicios aéreos también no se usan los helicópteros para ir al fútbol como sucedía antes. El único helicóptero que sirve se usa para la policía y nada más. Es decir, estamos haciendo un ajuste realmente estricto, un ajuste severo, pero sin afectar servicios básicos a cargo del Estado y sin afectar tampoco a personas que realmente trabajan. En cuanto a que estoy confiado en que el Congreso y los bancos participen en este proceso, yo no diría confiado, yo tengo confianza en que el Congreso actúe con racionalidad y con responsabilidad. Votar en contra de una iniciativa de estas características, de esta naturaleza, que tiene como propósito conseguir mejores condiciones para la deuda que nos heredaron de la administración anterior, pues realmente sería votar en contra de los intereses de Veracruz. Y yo creo que todas las diputadas y diputados lo que quieren es que Veracruz resuelva sus problemas y lo resuelva pronto. Y en cuanto a los bancos, tengo confianza porque nos hemos reunido en varias ocasiones con los directores de los bancos, con los representantes. Tuvimos una reunión en Banobras a la que se le dio mucha difusión y los bancos son conscientes de la situación tan compleja, la situación tan difícil que vive Veracruz y están en buen ánimo de participar. Sin embargo,
Hay que considerar que los bancos tienen una serie de limitantes también, derivadas de sus propias políticas crediticias, de los costos del dinero en el mercado, de los temas de inflación. Hay una serie de elementos que permiten, que hacen que los bancos no se muevan en una franja de libertad total, sino que estén limitados. Pero los bancos lo que han expresado es buena disposición para apoyar a Veracruz a salir de esta crisis. Durante su exposición hablaba usted, no me quedó ahorita claro, ya entró la duda, dijo que no iban a pedir créditos, pero durante la exposición habló de algo de 2 créditos a corto plazo por 4.300 millones de pesos. ¿Ya lo solicitaron o aclárame en qué consiste o qué fue eso? Porque ahora sí me... No, Isabel, son los créditos de corto plazo que solicitamos y que lo informé en su momento, en el mes de diciembre, para solventar los pagos por 10.000 millones de pesos que hicimos entre el 15 de diciembre y el 5 de enero. Esa es una información que habíamos dado y que hoy reitero ante ustedes. Pedimos créditos que se pagarán este mismo año, son créditos no de largo plazo, sino créditos que tendremos que pagar en 2017 para poder cumplir con la obligación de pagar a los trabajadores del Estado sus sueldos, sus prestaciones, su aguinaldo, y para mantener operando al gobierno del Estado de Veracruz. ¿Alguien más? Señor gobernador, veo que su política es restringir gastos, ahorrar y mejorar la condición con los bancos. Sin embargo, no se cierra la posibilidad de que hubiera alguna solicitud crediticia en caso de alguna emergencia por parte del Estado, y también pensando en el programa de obras y de inversiones. A ver, hoy lo que estamos planteando es ir por etapas. La primera etapa es mejorar la calificación crediticia de Veracruz. Para mejorar la calificación crediticia ya enumeré las acciones que estamos llevando a cabo, y una de las acciones que tenemos que llevar a cabo para mejorar esa calificación crediticia es precisamente reestructurar la deuda. Los bancos están viendo lo que hacemos en Veracruz, en el gobierno de Veracruz, con mucho interés, y están viendo seriedad en la acción de gobierno. ¿Qué es lo que los bancos demandan? Primero, cuentas claras, realmente saber cuál es la situación financiera del gobierno. Por eso les decía que el gobierno anterior nos dejó una bomba al decir en el informe de cuenta pública, que es un informe oficial, que había 46.000 millones de pesos de pasivo circulante, de cuentas por pagar en el corto plazo. Entonces los bancos se preocuparon, las calificadoras se preocuparon y se derrumbó la calificación de Veracruz con todos los efectos que ya comentamos. El primer paso es mejorar la calificación. ¿Para qué? Para que después, cuando vayamos al refinanciamiento de la deuda, tengamos una mejor calificación. Trataré de ser muy claro. La calificación está relacionada directamente con la tasa de interés. Si un estado, como el caso de Veracruz, está en el lugar más bajo de la tabla de calificación, la tasa de interés es más alta. Entonces lo que tenemos que hacer es mejorar la calificación crediticia como primer paso. Para eso tenemos que transparentar las cuentas del gobierno, por el refinanciamiento de la deuda actual. Y tu pregunta, ¿crédito en caso de emergencia? Sí. Si Veracruz tuviera una emergencia, evidentemente tenemos que solicitar crédito. Las emergencias se tienen que atender. No es nuestra intención, reitero el día de hoy, y no es lo que le vamos a pedir al Congreso. Lo que le vamos a pedir es autorización para refinanciar. ¿Alguien más sobre este tema? Adelante. Sobre las medicinas clonadas. A ver, pasamos, ya no hay ninguna pregunta sobre. ¿No tiene activos el gobierno del Estado para dar en prenda o vender que alcanzaran por lo menos para seguir adelante con esto? No sé, yo creo que por ahí debe haber algo. Digo, ¿qué vender cuando que no sea de utilidad? ¿Sí lo hay? Estamos haciendo un análisis, Hugo, y por ejemplo, otra de las decisiones de ajuste que vamos a anunciar en los próximos días es cerrar la oficina de representación del gobierno de Veracruz en la Ciudad de México, donde laboran 48 personas que no hacen absolutamente nada, salvo expedir actas de nacimiento con una máquina que automáticamente las expide. Eso es todo lo que hacen. Para eso hay 48 personas. Entonces vamos a cerrar la casa de gobierno, la casa de representación del gobierno en el DF, y esto nos va a permitir un ahorro, pero realmente son ahorros marginales.
y vender algunos activos también está dentro del programa, pero no hay activos que se puedan vender que lleguen a 20,000 millones de pesos. Y el problema está en que este año el déficit es de 20,000 y si no lo resolvemos de manera estructural, el año que entra ya no habría que vender, porque estaríamos vendiendo para solventar un déficit de este año, pero estamos pensando en las siguientes generaciones, no en este año y el año que entra, estamos pensando en cómo resolver de manera estructural el problema financiero de Veracruz. Ahora sí pasamos a la ensalada. A ver, la primera pregunta de Rocío. Sí, gobernador. Perdón. Sí. Jorge Luis. A ver, gobernador, sobre las medicinas clonadas, sobre todo este tema. A ver, había una pregunta nada más de Rocío, si quieres, sí, para ir en orden, Rocío. Sí. A ver, sobre el tema de medicamentos clonados, se ha presentado ya una denuncia penal por el secretario de Salud, se presentó ante la Fiscalía General del Estado y la denuncia está debidamente sustentada, es una denuncia que tiene elementos documentales que acreditan que efectivamente se compraron medicamentos falsificados, medicamentos clonados, a sabiendas de que se estaban comprando este tipo de medicamentos. La denuncia incorpora, entre otras cosas, una entrevista que una estación de radio de Jalapa hizo al excontralor Iván López Fernández, quien señala que él recibió la información de que se estaban comprando medicamentos clonados y personalmente se lo hizo saber al gobernador Javier Duarte. Dice expresamente en la entrevista que Duarte solamente se puso rojo, pero ordenó que se continuara la compra de medicamentos a las empresas que clonaban estos medicamentos. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de que se presentó la denuncia y hasta esta mañana? Obviamente seguimos investigando y antes de venir a la conferencia me llegó una nota que la leo a ustedes. ¿La tenemos por ahí, Elías? Es importante esta nota. Dice: falsificación de medicamentos detectados al proveedor Oncofarma. Es una nota que tiene que ver con hechos de 2011. Dice: en el Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa, SECAN, se detectaron 20 viales o ampolletas del medicamento denominado Avastin con diversas irregularidades. El 26 de octubre de 2011 fue la apertura del refrigerador ubicado en el SECAN, en donde se advierte de la existencia de 20 ampolletas con diversas irregularidades. El 8 de noviembre de 2011, personal de servicios de salud envió 14 muestras para su análisis a Producto Roché. El resto de medicamentos, 6, no fueron sujetos de estudio y permanecieron bajo resguardo en el SECAM. 10 de estos productos es Avastin de 100 miligramos, el nombre de la salsa es Bevacizumab, el lote es el B6000 B029, con fecha de caducidad 29 de septiembre de 2011. Se enviaron para prueba también 4 ampolletas de Avastin de 400 miligramos, con fecha de caducidad 26 de noviembre de 2011. El 10 de noviembre de 2011, el titular del órgano interno de control de servicios de salud de Veracruz instruye que se levante un acta administrativa por los hechos motivos de la apertura del refrigerador que contiene los medicamentos. El 14 con el fin de constatar o hacer constar, la apertura del refrigerador que contiene 20 viales o ampolletas del medicamento denominado Avastin y el retiro de 14 de estos productos para colocarlos en hieleras para su análisis en la Ciudad de México, sin especificar el lugar ni empresa que realizaría lo conducente. Según antecedentes se refiere que se trata de Producto Roché. El 12 de marzo de 2012 se generó la respuesta de Producto Roché sobre falsificación de medicamentos, en la cual analizó y concluyó lo siguiente: las muestras no contienen el principio activo Bevacizumab, además de presentar diferencias sustanciales en su presentación, embalaje y enfrascado, tales como color, emblema, dimensiones, entre otras. La empresa Oncofarma SADCB, que fue la proveedora del producto, no es distribuidor autorizado de Producto Roché, como sí lo son Grupo Fármacos Especializados SADCB y Ralca SADCB. Y después viene la descripción del análisis de 5 ampolletas de 100 miligramos y de 2 ampolletas de 400 miligramos. No reúne las características exigidas por las disposiciones aplicables del Reglamento de Insumos para la Salud, no contiene el principio activo Bevacizumab
no corresponden a un medicamento original comercializado por Productos Roché SADCB. Ante estos hechos, el órgano interno de control de la Secretaría de Salud no hizo absolutamente nada. Estos elementos se van a aportar a la denuncia que ya se presentó, como les decía, hace 3 días. Adelante, José Luis. Ahora sí, gobernador, con relación precisamente a estos hechos, ya hemos documentado y sobre todo ya hemos estado checando con expertos juristas que se podría denunciar tanto a Javier Duarte como a Fidel Herrera por crímenes de lesa humanidad en tribunales internacionales. ¿Lo pueden hacer o lo van a hacer el gobierno del Estado? Mira, el gobierno del Estado ya ha denunciado a través de la Secretaría de Salud tanto a Fidel Herrera Beltrán como a Javier Duarte de Ochoa por la posible comisión de delitos vinculados no solo con la adquisición de medicamentos falsificados, sino si ellos estaban enterados, como todo indica que estaban enterados de la adquisición de estos productos, evidentemente sabían que aplicar un producto que no era un medicamento en una persona que padeciera una enfermedad grave implicaba poner en riesgo su vida o afectar la posibilidad de seguir viviendo. Esto va más allá de un simple tema de carácter patrimonial en contra del Estado, sino que tiene que ver con la vida humana. Hasta este momento, lo que el gobierno del Estado ha hecho, y en esa dirección continuaremos, es denunciar ante la Fiscalía General del Estado, y la Fiscalía tendrá que llamar a declarar absolutamente a todas las personas. Yo espero que la Fiscalía actúe con la oportunidad, con el rigor debido, y que no vayamos a tener un caso de fuga de Fidel Herrera o de algún otro de los implicados, y que después se genere una situación de molestia entre la ciudadanía, como existe una situación de molestia por la fuga de Javier Duarte. Este es un tema que se tiene que atacar rápido. Si hay responsabilidades, fincarlas y proceder en contra de los responsables. ¿Alguien más? Señor, la pregunta que le han hecho ¿Quién? Perdón, de las personas. La persona el dato que tengo es que la persona que falleció en el Coyol, el fallecimiento, su muerte no tiene nada que ver con el tema de los saqueos, fue algún problema de otro tipo, y no tengo ninguna información de desaparecidos de Oaxaca ni de ningún lugar. ¿Alguien más? Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes, que tengan un buen fin de semana. Mande. No, tenemos reunión de seguridad el lunes en San Andrés Tuxtla. Cordialmente invitado.